Hoy hemos conocido varias sentencias importantes del TC, que tiene una producción regular de sentencias y muchas son de algunos casos particulares, muchos que tienen trascendencia porque sientan jurisprudencia, pero hoy especialmente hay algunas sentencias llamativas. Entonces, el TC tiene una sana práctica de que los magistrados ellos mismos explican sentencias, así que tenemos no solo tribunos, magistrados del TC, sino profesores de Derecho explicándonos las sentencias que ellos mismos han dado. Y ahora estamos con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco. Gracias por acompañarnos, doctora Pacheco. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle primero por la sentencia que se relaciona con un amparo presentado por el abogado Arsenio Oré, que fue uno de los abogados de Keiko Fujimori, pues, y él interpuso un amparo porque lo habían acusado de obstrucción a la justicia y el fiscal que lo había acusado, el famoso José Domingo Pérez, según él no debía investigarlo y ustedes le han dado la razón. Sí, sí, es un tema delicado que nos ha permitido pronunciarnos no solamente de este caso en concreto, sino sentar también una doctrina jurisprudencial vinculante. ¿Por qué? El escenario es, como bien lo ha comentado, que este abogado Arsenio Oré Guardia le hicieron un allanamiento al cual él no tuvo ningún inconveniente, mostró todos sus libros. No tuvo inconveniente y se allanó. Se allanó totalmente, dio todas las facilidades del caso, nos relató en la audiencia inclusive que él le facilitó al fiscal provincial ir a otro local donde tenían los libros de contabilidad y al final del día pues el acta salió que no había ningún problema. Sin embargo, al día siguiente recibió una notificación del fiscal diciendo que estaba obstruyendo la justicia en el caso del lavado de activos que estaban viendo. Entonces, claro, aparte del desconcierto, era que este fiscal, ¿él qué es lo que afirma? Usted, señor, me está obstaculizando mi trabajo y yo te investigo. Estamos hablando de José Domingo Pérez. Efectivamente. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento del abogado? Aquí no hay objetividad porque usted me está acusando que le estoy impidiendo su propio trabajo. Es como si alguien dijera, tú me has querido asesinar, entonces como yo soy fiscal, yo te voy a abrir la carpeta de investigación, pero no puede ser, porque entonces sería como una especie de juez y parte. O sea, tendría que haberlo investigado cualquier otro fiscal. Otro fiscal, es para que haya objetividad, porque en el caso de los fiscales no se pide imparcialidad, pero sí objetividad, y que conozcan lo que se llama la noticia del crimen, por decir así, de manera imparcial, impersonal, ¿no? Y en este caso no se daban los elementos. Por eso presentaron una apelación que resolvió el fiscal superior, el doctor Vela, y él consideró que estaba dentro de la jurisdicción del fiscal provincial. Claro, el doctor Vela, el fiscal superior y jefe de José Domingo Pérez. Efectivamente. O sea, ante él tenía que hacer su queja, su pedido, y lo hizo Arsenio Oré. Efectivamente. Y lo que consideró el doctor Vela, el fiscal superior, era que no había ningún inconveniente en que viera él también la obstrucción a la justicia, porque estaba dentro de su jurisdicción. Y por la unidad de investigación le parecía que tenía que eso seguir adelante. Usted en la sentencia le jalan las orejas a Rafael Vela. Lo que aclaramos es... Para decirlo en términos criollos, ¿no? En términos jurisprudenciales es otro más técnico, ¿no? Sí, lo que le decimos efectivamente es su jurisdicción, pero la objetividad no está garantizada, por lo menos hay una gran duda. Por eso hemos declarado nula esa decisión del fiscal superior y se anula todo lo que ha habido, el juicio oral, y tienen que empezar a foja cero. El juicio oral respecto de Arsenio Oré, no respecto de Keiko Fujimori y 40 y tantos coacusados. Efectivamente. O sea, porque hay alguna gente que dice, uy, se cayó todo el juicio de Keiko Fujimori. No tiene nada que ver. Es el caso de él. Entonces, ¿qué aprovechamos nosotros en el tribunal? Viendo lo que está pasando en el país, consideramos que era importante dejar claro que hay profesionales que tienen que guardar el secreto profesional. No solamente por un motivo ético o lo que fuera, sino por un motivo jurídico, ya que es un delito que está penado en el Código Penal, tipificado allí, de que el que tiene un secreto profesional debe guardarlo. Por tanto, se ha establecido en esa sentencia que cuando haya que allanar un estudio de abogados o de otro profesional que pudiera tener ese tipo de secretos, pues el juez tendrá que hacer una autorización cualificada para determinar cuáles son los documentos que va a importar o a comportar ese allanamiento. O sea que el juez que autoriza los allanamientos bajo pedido de la Fiscalía tiene que decir
ojo con lo que van a allanar, estas Exactamente. cosas no se allanan, tengan especial cuidado. Sí, inclusive fíjese, hay una sentencia anterior del Tribunal Constitucional que dice que este deber de confidencialidad comprende también a los ayudantes del abogado, a su personal. O sea, podrá él manifestar aquello que no conoce por la declaración de su cliente. Eso sí, Ajá. pero lo que... Me imagino que por ahí podría ir la resolución de ustedes sobre el caso de la demanda competencial de la investigación a la presidenta. Bueno, habrá que ver, yo la verdad que ese caso todavía no lo hemos visto, todavía no lo hemos visto, ¿no? Es una situación distinta. Pero es me una parece. línea de pensamiento que podría, ¿no? Esa Claro, resolución cualificada, es una línea de sí. pensamiento que podría servir para ese caso. Inclusive también que no puede ser con posterioridad la autorización judicial, porque en algunos casos sí se ha previsto que el fiscal puede ordenar y después se regulariza, pero en este caso mismo no, previamente. Si es un abogado o uno de estos profesionales que tienen el derecho y deber de guardar el secreto profesional, tiene que el juez autorizar específicamente qué es lo que se va a allanar. O sea, este caso de Arsenio Oré no tendría incidencia sobre los reclamos de Keiko Fujimori respecto a si eso no es idóneo, y respecto a si eso no es idóneo para continuar en su caso José Domingo Pérez. Sí, no tiene que ver. Pero sí podría servir para otros abogados que, como Arsenio Oré, también han sido acusados de amedrentar testigos, solo porque algunas acusaciones de ese tipo han tenido, ¿no? Sí podría servirles. Probablemente, donde hay la misma razón hay el mismo derecho. Por ejemplo, Juliana Loza, que es su abogada titular, podría, aplicando ese principio, ¿no? Misma razón, mismo derecho. ¿En latín cómo se dice? Eudem res, eudem... No, me voy a confundir. No se preocupe. Mejor está en español. Sí. La misma razón. El mismo derecho, además que suena muy bien y lo podemos entender. Lo podemos entender todos. Hay otro caso importante que también hemos conocido hoy, estos días, que es el de la Contraloría. Ustedes han dicho que la Contraloría no tiene facultades sancionadoras. Lo que hemos establecido es que tiene un ámbito muy concreto de fiscalización, que es aquel que tiene que ver con la cuenta del presupuesto. O sea, era una serie de infracciones que estaban en esta ley que fueron las que se pidió que fueran declaradas inconstitucionales y solo hemos declarado algunas, no todas, pero es que algunas eran muy vagas, muy amplias. Por ejemplo, se decía que podía ser sancionado un funcionario o era falta de un funcionario toda aquella conducta que estuviera prevista en algún reglamento. Entonces, en derecho administrativo, como el penal, tiene que estar tipificada la conducta para que pueda haber una sanción, si no, se está en el limbo, ¿no? En el aire. Y eso hace que a veces se paralicen las acciones en el sector público. O si es que estaba relacionado, por ejemplo, con el medio ambiente. ¿Qué tiene que ver la Contraloría con el medio ambiente? Lo que tiene que ver es aquello que tiene que ver con la cuenta del presupuesto, con el gasto, ¿no? Entonces, lo que hemos pretendido con esta sentencia es dejar muy claro el ámbito en que puede moverse la Contraloría. O sea, en ese ámbito sí puede sancionar, pero en otros no. O sea, lo que hemos dicho más bien es que hay que aclarar qué cosa compete a servir y qué cosa a la Contraloría. Y en eso hemos exhortado al Congreso, porque si no hay doble sanción por la misma causa. Entonces, para que quede claro, no es que la Contraloría no pueda sancionar, es que sus facultades sancionadoras están restringidas al control del presupuesto, de que el gasto del presupuesto sea correcto. Sí. Esté de acuerdo a la normativa. Sí, porque no es que se hubiera cuestionado esa capacidad de sancionar, sino más bien eran algunas infracciones que contenía la ley, que eran demasiado generales o que salían del ámbito del control de la cuenta del presupuesto. Y también un día importante así de descarga constitucional, por llamarlo de alguna forma. Sí. Hay un amparo sobre peajes de rutas de Lima, no el de Puente Piedra, sino de otros. Sí. De otros de Ruta de Lima, que no son muchos, ¿no? Bueno, ese pretendía que declaráramos sin lugar ya el cobro de peajes en todos los peajes de rutas de Lima, desde Ancón hasta... Sí, era maximalista ya. Sí, pero las razones que daban eran puras suposiciones. Por ejemplo, no solo pedía que se paralizara el cobro del peaje, sino que se cuestionaba la tarifa. Le parecía excesiva la tarifa, o decía que el dinero le parecía que no se gastaba o se invertía íntegramente en mejorar la autopista, las vías. Entonces, claro, todas son suposiciones.
Entonces era muy distinto a lo que se planteó en la otra acción de habeas corpus que hemos declarado fundada. Por eso en este caso realmente el contenido era muy vago. Hemos recabado mucha información que proporcionó Rutas de Lima y también proporcionó a la municipalidad, y llegamos al convencimiento que al menos lo que es la tarifa está en el contrato de concesión y tenemos que respetar lo que está en el contrato. Ahora, junto con eso hemos vuelto a insistir en la necesidad de identificar los actos de corrupción que ensombrecen todos estos contratos y sus adendas. Pero en el caso concreto no parecía razonable suspender el redondeo, no, porque no. ¿Ustedes tienen una opinión, o usted personalmente, sobre nuestra relación como Estado de Derecho con la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Porque con esta promulgación por el Congreso de la ley que declara que los delitos de derechos humanos sí son prescriptibles antes del 2002, esto para la Corte Interamericana al menos ya significa un desacato. Y para ellos también lo de la liberación de Alberto Fujimori implicó un desacato. ¿Esto les ha llevado a ustedes a hacer alguna reflexión? Claro, indudablemente. A ver, respecto a la prescripción de los delitos de lesa humanidad, lo que está clarísimo en nuestra Constitución es que ninguna ley penal tiene efecto retroactivo, solamente si es beneficiosa para la persona, ¿no? Entonces, lo que se ha establecido, tengo entendido en esta ley, es que a partir de que sea desde el año 2002, me parece que es que se confirmó lo del Estatuto de Roma, es que ya en el Perú se reconocen este tipo de delitos. Lo que haya habido antes no se podía tipificar porque no sabe nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que ha dicho la ley es recordar lo que ya estaba previsto o establecido, no es que haya creado algo nuevo. Quienes son partidarios de la imprescriptibilidad total, por llamarlo de alguna forma, hablan de la tradición, del jus cogens, del derecho común, de la gente, que está reconocido, recogido, no puesto en códigos, pero que firmar este tratado implicaba, digamos, casarse con esa tradición, ¿no? Y esto lo dicen todos los funcionarios del sistema interamericano. Claro, es que como donde hay dos abogados hay tres opiniones, dicen. Entonces, es cuestión de interpretación, y como establece la Convención y también la Constitución, es que hay que ir por el principio pro homine, ¿no? Por la persona. Entonces, para aplicar una ley penal tiene que estar tipificada exactamente la conducta infractora. Entonces, yo creo que, bueno, habrá que ver, no sé si eso llegará al tribunal, pero en principio, no sé. Ustedes, me imagino que fue una de las sentencias más difíciles. Creo que algunos de ustedes lo reconocieron así, la liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Y a usted la oí decir que una de las razones tenía que ver con la idea de que esto podía ayudar a cerrar heridas, porque también ustedes tienen esas consideraciones proactivas respecto a la historia y a la sociedad, y está bien que sea así, tiene que ser así. Pero luego todo lo que ha pasado es que el señor Alberto Fujimori dice que quiere ser candidato presidencial, que quiere una pensión. Y vemos que no está cerrando heridas, sino que está abriendo algunas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que eso le merece? A ver, hay dos aspectos. En lo jurídico, la decisión que tomamos era la que correspondía. Sigo pensando que hicimos lo correcto. Había una decisión del Tribunal Constitucional, nosotros no dimos el indulto, ya había sido dado, lo que nos correspondía era ejecutar la sentencia. ¿Y por qué la teníamos que ejecutar a pesar de que estaba esta invocación o esta resolución de la Corte Interamericana que decía que si se indultaba a este señor y quedaba en libertad, se vulneraba el derecho de acceso a la justicia, ¿no?, de las víctimas de Villarrosa Altos y La Cantuta? Pero eso me parece a mí algo que no tiene mucho sentido, porque si se va a afirmar que cuando indultan a alguien se está negando el acceso a la justicia de aquel que fue víctima, de esa persona que estuvo en la cárcel, entonces no habría indultos. El indulto trae consigo que aquella persona que ha cometido un delito se le remite la pena, la condena, pero sigue siendo un delincuente, indudablemente. Eso que usted dice es bien importante. Entonces, usted sí es partidaria de esta lectura del indulto, que el indulto perdona la pena, pero no el delito, la condena. Claro, o sea, Alberto Fujimori sigue estando condenado. Indudablemente, además, no está rehabilitado, no ha pagado. No está rehabilitado, por lo tanto, la pensión no le corresponde.
yo no sé si llegará al TC, pero 2 más 2 son 4. Parecería. Bueno, no necesitamos un tribunal constitucional para dilucidar si 2 más 2 es 4. Ha sido muy, muy claro lo que ha dicho usted. Sí, es un tema difícil, le digo, y volviendo al tema Fujimori, ya cuando la Corte ha insistido de esta manera, a nosotros, al menos a mí, sí me parecía que estaba yendo contra la misma convención. La convención dice que los jueces, a la hora de aplicar esas normas, tienen que preferir las normas nacionales si son más protectoras de derechos humanos. En este caso, el Tribunal Constitucional había convalidado un indulto. Entonces era una decisión por una persona. Si la persona la merecía o no, eso ya no estaba en nuestras posibilidades de decidir, simplemente estaba. Pero recuerdo que usted dijo, ¿no? Uh-huh. Que esto podría ayudar a cerrar heridas. Claro, pensé. Entonces, esa reflexión a la luz de lo que está pasando con el tema de la pensión vitalicia, hace unas semanas la candidatura, ¿qué piensa para mí, ahora? Desconcertante, por lo menos desconcertante. No pensé yo que tendría ese perfil después de todo lo vivido, pero ya es una opinión muy personal. No sé si este deseo de ponerlo como candidato es un deseo de la hija o es un deseo de él, es una manera que la hija considera que poner a su padre, no sé, desagraviarlo, no tengo idea. Pero después va a entrar lo jurídico, ¿no? O sea, si realmente podrá inscribirse como candidato, ya esa es otra, va en otro nivel. Entonces, bueno, es bueno saber que los tribunos, que los magistrados del TC pueden desconcertarse. Indudablemente, al menos yo. Y manifestarlo y admitirlo. Sí. Si no, no serían humanos. Claro, es verdad. Y pueden equivocarse. Bueno, en este caso creo que no. Que no en lo jurídico, pero en las consideraciones... Claro, en su actuación personal ya es otra cosa, ¿no? Pero la decisión jurídica yo creo que era la correspondía, la que tocaba hacer en ese momento. Difícil, pero era la que para defender la autonomía, la soberanía y el derecho peruano. Claro, es como decir, ¿no? La absolución correspondía, pero después de la absolución lo que haya hecho no es mi problema. No, ni pero lo que se dio antes. Es mi desconcierto. Es mi desconcierto, claro, eso sí. Hubiese preferido que las cosas se desarrollaran de otra manera, ¿no? Pienso que la mayoría, no sé. Y terminemos con otro tema. También hemos conocido de que se ha declarado improcedente un amparo contra una de las leyes catalogadas como una ley de contrarreforma universitaria. Ah, sí. O sea, has dicho, man, que no es que no son inconstitucionales esos artículos que estaban cuestionando y se ha invocado otra vez al MEF, al Poder Ejecutivo, a que vayan en esa línea de progresividad de los derechos sociales en la línea de la educación, que den todos los fondos que requieren las universidades públicas, ¿no? Hemos leído comunicados de la Universidad de San Marcos que reclaman, ¿no?, que les han reducido el presupuesto. Bueno, son cosas de política pública y es un interés del tribunal como de todos que no se mermen los fondos que están destinados a la educación pública. O sea, el TC hace exhortaciones, solo que a veces sí. Exhortar al Congreso puede ser arar en el desierto. Pero esta vez más que nada al MEF. Al MEF, sí, porque es lo que manejan los fondos públicos. Sabe oír mejor que el Congreso. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias, doctora Luz Pacheco. Por favor, ¿puedes coger una carta? Sí, cómo no. Me tocó la. ¿Qué dice la carta? ¿Qué canción le ha tocado? Una muy bonita. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cajón que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Que es un tema mítico de los 60, ¿no? Nicodeme Santa Cruz, Callejón de un solo caño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Pacheco. Y nos vemos en una pausa con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza.